Cordial saludo, mi nombre es Análisis Castaño, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAD. Voy a conocer mi documento de identidad para validar mi identificación. El día de hoy daremos solución a la tarea número 4 de sistemas de comunicaciones, el componente práctico. Para nuestro primer punto debemos diseñar y simular moduladores análogos mediante la herramienta de MATLAB. Entonces, como primero debemos diseñar un modulador AM tanto en Simulink como en Script. Entonces nos piden que debemos tener una amplitud de la señal portadora de 10 más 3, de 10 más el último dígito de nuestra cédula, que para mi caso es 3, entonces sería 3. Y una frecuencia de la señal moduladora de 30 por nuestros dos últimos dígitos de nuestra cédula, que para mi caso es 0,3, entonces serían 90 kHz. Y una frecuencia de la señal portadora de 900 por 3, que es igual a 2700 kHz. La amplitud de la señal moduladora varía dependiendo según estos porcentajes. Una señal de 80%, otra de 100% y otra de 120%, que es nuestra señal sobremodulada. Debemos tener en cuenta esta ecuación y este diagrama de bloques de Simulink. Entonces vamos a Simulink. Entonces, como vemos acá, tenemos nuestros parámetros que para la señal portadora tenemos una amplitud de 3 y dependiendo de este bloque, que es el porcentaje dependiendo de la señal portadora, vamos a tener la amplitud de la señal moduladora. Entonces tenemos aquí nuestra señal portadora y nuestra señal portadora. Tenemos nuestra señal moduladora. Aquí tenemos la multiplicación de la señal moduladora por por la amplitud de la señal moduladora. Aquí tenemos la suma de la constante y aquí por último tenemos la multiplicación de tanto la señal moduladora como la señal portadora para obtener nuestra señal modulada. Entonces le damos correr, aquí la tenemos a un 100% y como podemos ver el envolvente al 100% toca el eje 0 y no se superpone. Esto nos indica que puede transmitir la máxima potencia sin ninguna distorsión. Ahora vamos a poner un 80%. Le damos correr. Abrimos nuestro scope y como podemos ver la señal envolvente a un 80% no hay ninguna distorsión y no toca el eje 0. O sea que esto nos indica que conserva bien la información. Ahora vamos a una sobremodulación que es de 120. Entonces le damos OK y le damos correr. Como podemos ver, aquí en la envolvente hay algunos cruces. Como podemos ver, la señal se invierte, lo que nos indica que hay una distorsión. Lo que suele suceder es que tengamos una pérdida de información. Ahora vamos al script. Como podemos ver acá tenemos nuestro A1, nuestro A2, que son los dos últimos de nuestra cédula, nuestra amplitud portadora, nuestra frecuencia moduladora, nuestra frecuencia portadora, nuestra frecuencia de muestreo y el tiempo en el que vamos a simular las, las gráficas. Aquí tenemos nuestra, nuestra fórmula para la señal moduladora y para la señal portadora. Entonces vamos y le damos correr. Espera un momentico. Y como podemos ver, aquí tenemos nuestra señal moduladora
con una amplitud de 13, tenemos nuestra señal portadora con una amplitud de 13, aquí tenemos nuestro índice de modulación al 80%, como vemos no se cruza, pues no toca el eje 0. Aquí vemos que la señal de modulación al 100%, aquí la podemos ver más que la podemos ver más clara. Como podemos ver, al 80% no se toca, al 100% sí se toca y al 120% se invierten las señales y se cruzan. Por este lado tenemos la señal AM. Ahora vamos para la modulación FM. Como podemos ver, tenemos una entrada mensaje, que es una señal de frecuencia, una señal seno de frecuencia de 10 Hz. Tenemos una multiplicación por una constante KF, que es una señal que multiplica el mensaje, y esto nos representa la sensibilidad de la frecuencia. Aquí tenemos una frecuencia portadora. Aquí tenemos el sumador que nos suma la constante KF con la frecuencia, y aquí tenemos una integral. Realiza la integración de dicha suma respecto al tiempo. Y aquí tenemos la función de 2pi, que esta nos invierte los hertz a radianes por segundo, y aquí tenemos la función de coseno, que se multiplica por una ganancia según la amplitud, que para nuestro caso es 1. Y aquí tenemos nuestro scope. Le damos correr, y como podemos observar, aquí tenemos nuestra amplitud de 1, nuestra señal modulada nos sigue nuestra amplitud de 1, y como vemos, cuando la señal mensaje está en su punto máximo positivo, la señal tiene mayor frecuencia, pero cuando está en negativo, cuando está en su punto negativo, la frecuencia de la señal es más separada, más amplia. Ahora vamos para nuestro literal D. Debemos diseñar un modulador de fase por PM. Entonces vamos para nuestro modulador PM. Como podemos ver, tenemos una señal mensaje y tenemos una ganancia KP. Y como vemos, tenemos un sumador que nos suma esto con un término angular para la frecuencia portadora. Tenemos nuestra función coseno y nuestra amplitud. Para este caso utilizamos también una frecuencia de 10, una constante de 50 y una frecuencia portadora de 100. Le damos correr, y como podemos observar, tenemos una amplitud de 1, y en la señal modulada también tenemos una amplitud de 1, pero cuando ella alcanza sus puntos máximos y mínimos, sufre una desviación. Como podemos ver acá, cuando ella alcanza aquí su punto mínimo, sufre una desviación. Al subir a su punto máximo, ocurre otra desviación. Esto lo podemos definir como si esto fuera un desplazamiento abrupto de la señal. Podemos ver que tenemos una frecuencia, pero cuando ella alcanza su punto máximo, sufre aquí un desplazamiento no deseado y se invierte. Y lo mismo cuando vuelve y alcanza su punto mínimo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias. Hasta luego.